¿no es cierto? El movimiento ondulatorio. Y como vieron ustedes en el video que les presenté la semana pasada, ahí me habla, lógicamente, de este movimiento ondulatorio. También me habla de círculos, de muelles. Y si ven que me hacen toda una conexión. Es decir, movimiento circular, movimiento ondulatorio, movimiento periódico, son a la final la misma cosa. ¿De acuerdo? Y ya vamos a llegar a la ecuación de la onda. Pero primero vamos a ver, vamos a poner por acá, que esto es física. La última física que ustedes ven. Física 3. Ahora, cuando nosotros hablamos de un movimiento, este movimiento en el eje X sucede en el tiempo. Y lógicamente este tiempo se mide en segundos. ¿Sí? Y este movimiento en el eje Y me habla de una distancia. ¿De acuerdo? De una distancia medida en metros. Bien. Pero como estamos hablando de círculos, de grados y todo, también está muy, muy íntimamente ligado a los radianes. Bueno, pero con eso ya vamos a ver, ya vamos a hablar después. Por ejemplo, si es que yo tengo una onda o el viaje de un tipo de onda, de este tipo, ¿de acuerdo? No sé qué onda sea, no me interesa por el momento, solamente para saber algunas cosas nada más. Si yo tengo este tipo de onda, que podría ser un poco más grande, vamos a hacerlo más grande, ¿ya? Ahí. Entonces, nosotros encontramos, lo primero que nos debería llamar la atención es esto, esta distancia que hay. Desde el eje horizontal hasta la cresta. Este puntito de aquí, el punto más alto, algunos lo llaman valle, valle máximo. A mí me gusta llamarlo cresta. Esta distancia nosotros la llamamos amplitud. Es decir, es qué tan grande es la onda con respecto al eje horizontal. Ahora, esta misma amplitud también la tenemos acá. Es la misma. ¿De acuerdo? Cuando son armónicas son las mismas. Es decir, la distancia entre la cresta máxima y el valle, el mínimo que está acá, será 2 veces la amplitud. ¿De acuerdo? Y es lógico pensar esto porque si comparamos esto con un movimiento circular, la amplitud en realidad es el radio. ¿Sí o no? Y si es que volvemos, si es que vamos desde el punto máximo hasta el punto mínimo, es decir, damos 2 vueltas, pues será 2 veces, o una vuelta completa, perdón, no 2 vueltas. Será otra vez la amplitud, es decir, será el diámetro. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo sepan. Ahora, en radianes, lógicamente en radianes, si es que damos una vuelta y si es que damos media vuelta, habremos completado ¿cuánto? Pi radianes, ¿no es cierto? Pi radianes.
si es que completamos media vuelta. Es decir, si es que hacemos todo esto, desde el punto 0 hasta este punto habrá pi radianes. Y hasta el punto medio, pues lógicamente habrá 90 grados, es decir, pi sobre 2 radianes. Y así sucesivamente. Ahora, otra cosa que nos debe llamar la atención es la distancia entre una cresta y otra. Esta distancia de aquí, esta distancia es muy importante y se llama longitud de onda. Esta longitud de onda es muy importante. Ya veremos después para qué. Entonces, a grosso modo, esos son los elementos que ustedes deben conocer. ¿Sí? Ahora, ya saben qué es la amplitud. Escriban ahí con sus propias palabras qué es la amplitud, qué es la longitud de onda, a qué se asemeja la amplitud y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de un ciclo, es decir, de una vuelta completa, hagámoslo hasta aquí. Si nosotros hablamos de una vuelta completa, si completamos una vuelta, nosotros habremos completado en realidad un ciclo. ¿De acuerdo? Un ciclo. Un ciclo significa una vuelta. ¿Sí? Es decir, desde el punto 0 damos toda la vuelta y regresamos al punto 0 en el eje horizontal, habremos completado ¿cuánto? Un ciclo. ¿De acuerdo? También se le suele llamar una revolución. Las revoluciones por minuto, para las personas que han manejado un automóvil, hay revoluciones por minuto. Significa que tanto número de vueltas da esa llanta en un minuto, ¿de acuerdo? Y está íntimamente ligada con esto, con el movimiento ondulatorio, porque al final es un movimiento periódico, ¿sí? Bien, entonces eso es un ciclo. Ahora, hay dos términos importantísimos que tienen que saber, que es el periodo y la frecuencia. El periodo y la frecuencia. Hasta aquí, ¿alguna pregunta antes de entrar al periodo y la frecuencia y las ecuaciones? ¿Preguntas? Ninguna. Ok. Entonces vamos con el periodo y la frecuencia y a las ecuaciones. El periodo se define como el tiempo que demora el movimiento en completar un ciclo. Mientras que la frecuencia es lo opuesto, es lo inverso. La frecuencia será la cantidad de ciclos que el movimiento, la cantidad de ciclos que el movimiento completa en un segundo.
¿Sí? El periodo, ¿cómo se lo calcula? Pues el periodo se lo calcula como 1 dividido por la frecuencia. Mientras que la frecuencia se la calcula como 1 dividido por el periodo. El periodo, este periodo, se mide en segundos y la frecuencia se mide en hercios. Con la H ya no es muda, sería una H anglosajona que suena como J. Hercios. ¿De acuerdo? Bien, entonces, por eso es que una depende de la otra, ¿de acuerdo? O bien tienen el periodo o bien tienen la frecuencia. ¿Sí? Preguntas hasta acá. Ninguna. Bien, bueno, vamos a continuar. Un segundito, por favor. Bueno, un segundito, estoy buscando un ejemplo que sea medio simpático. Aunque no. Bien, a ver por acá. Hay una relación que quería darles. Bueno, sí. Hablemos de esta velocidad angular. Ya, que esto les va a servir bastante. Recordando el movimiento circular, nosotros sabíamos que la velocidad angular, ¿de acuerdo? Ojo, esta es la velocidad angular. La velocidad angular. Sí, la velocidad angular. La velocidad angular era igual a 2pi por la frecuencia. ¿Sí? Ahora, con este 2pi con la frecuencia, recuerden que es radianes sobre segundo a la final esta velocidad angular. En realidad, lo que nosotros también podríamos hacer es esta frecuencia de aquí, esta frecuencia de acá, reemplazarlo acá. Esto les va a salvar algunas veces en algunos ejercicios.
Y diremos que la frecuencia, es decir, la velocidad angular dividido para 2pi, es igual a 1 sobre el periodo. Despejando de aquí el periodo, pues el periodo me quedará como 2pi dividido para la velocidad angular. Esto de aquí algunas veces nos va a servir, ¿de acuerdo? Esto de acá. Porque va a haber veces en las que no nos van a dar la frecuencia, sino solamente la velocidad. Entonces nada más que eso. Ahora, vamos a ver cómo se maneja esto un poco en el mundo real, ¿sí? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Ojo que no me están haciendo ninguna pregunta. Estoy entendiendo que todo se entendió. Y que están listos para el siguiente examen. Tampoco así, Liz. Pero si no me dicen nada. Bien. Creo que ya les había dado esto, pero de todas maneras ahorita van a entender un poco mejor en el caso de que ya les haya dado. Y si no, pues les voy a dar. Y las personas que no han visto, lo van a ver. Vamos a ver. Con el agua. Aquí nosotros vamos a tener un movimiento ondulatorio, un movimiento constante, ¿de acuerdo? Pero vamos a darle primero un pulso. Vamos a probar primero con el pulso. Y esto está visto desde arriba. Y le vamos a bajar la vista, le vamos a ver hacia el lado, ¿de acuerdo? Exactamente así. Este es un tanque de agua, ¿sí? Y aquí ustedes tienen la frecuencia y la amplitud. Dos cosas fundamentales en un movimiento ondulatorio. Cuando tenemos mucha frecuencia, ¿qué tendremos? Si ya dijimos que la frecuencia es el número de ciclos por segundo, ¿qué tendremos si tendremos mucha frecuencia? ¿Mm? Va a ser como que más grandes. Grandes. Ojo, es la cantidad de ciclos por segundo. Ah, entonces más rápido, sí es más... Más rápido, ¿de acuerdo? Si tenemos mucha frecuencia, tenemos mucha velocidad, es decir, muchos ciclos por segundo completados. Y la amplitud, en cambio, ¿qué es la amplitud? Si yo tengo una amplitud grandota, ¿qué sucede? ahí sí creo es cuando es más grande. Es más alta, ¿no es cierto? Es más grande, perfecto. Vamos a ver qué sucede con una amplitud pequeñita. Le voy a dar solamente un pulso, no va a ser un movimiento continuo, solamente un pulso. Es decir, va a caer solamente una gota. Si ven bueno, esto se va disipando, lógicamente. Pero vamos a aumentarle la amplitud. Si vieron que la gota era chiquitita, es decir, no tenía tanto peso, por así decirlo, no era una gota tan grande. ¿Qué pasa si es que la gota aumenta? Pues la amplitud aumenta. Tal cual como dijeron, se hace más grande, se hace más alta. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa con la frecuencia si es que le bajo. Le mantengo la amplitud. Se hizo mucho más lenta. ¿De acuerdo? Ahora vamos a darle un pulso continuo. Miren que la frecuencia es lenta. Va cayendo gota por gota, por gota, por gota. Si aumento la frecuencia, a medida que voy aumentando la frecuencia, las gotas van a caer más rápido, más seguidas. Si es que tengo una frecuencia muy alta, entonces se va a formar ese tipo de onda. ¿De acuerdo? Vamos a ver el gráfico para ver si es que se parece en lo que estábamos estudiando antes. Y esto ya es una señal. ¿De acuerdo? Todas las ondas son señales, en realidad. ¿Entendido hasta acá? Sí, Lisa. Ahora, ¿qué pasa si es que ya no le veo, de lado? Ahora le quiero ver en el alto.
Esto es lo que se forma. Son ondas que se esparcen en el espacio y es prácticamente el goteo que nosotros podemos ver en cualquier situación, ¿no es cierto? Miren que exactamente lo mismo funciona si es que yo me voy al sonido. En el sonido, lógicamente, el sonido no lo podemos ver de lado, ni de arriba, ni del frente, ni frontal, ni cenital, ni picado, ni nada, porque eso se propaga en las 4 dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo. Ahora solamente que ya no vamos a ver. Ahora también vamos a escuchar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar un play. Y vamos a darle primero y dígame si es que se escucha o no se escucha el pitido que van a escuchar, si es que se lo escucha. ¿Se escuchó? Sí. Sí, Lisa. La frecuencia, cuando estamos con sonido, la frecuencia me habla de que si es que hay menos frecuencia, si es que la onda viaja más lento o viaja con una frecuencia no alta, escucharemos sonidos graves, escucharemos sonidos bajos, ¿de acuerdo? Escucharemos sonidos muy lentos, ¿de acuerdo? Y si es que el sonido es mucho más alto, si es que la frecuencia, perdón, es más alta, se van a escuchar muchos agudos. Y vamos a jugar con esto con la frecuencia. Espero que no les moleste mucho el sonido. Y vamos a darle una continuidad. Vamos desde lo bajo y vamos hacia lo alto. ¿Escucharon cómo cambió el sonido? Sí, Lisa. Perfecto. Tal cual funciona. ¿De acuerdo? Y de esto ustedes van a hacer una investigación acerca de los rangos audibles del ser humano, que van desde los 20 Hz hasta los 20 kHz, pero eso ya lo van a ver ustedes. Ya lo van a consultar ustedes. Ahora, la amplitud. Alguien que me diga, ¿qué será la amplitud? ¿Qué pasa si es que yo le subo o le bajo a la amplitud? ¿Qué sucederá? El sonido va a ser más bajo, o sea, se va a sonar más bajo, creo, ¿no? Perfecto. Va a sonar más bajo. Vamos a ver. ¿Vieron? Lo que nosotros conocemos como volumen, en realidad no es, bueno, sí, cuando es partículas, porque recuerden que bueno, no recuerden, sino que les voy a hablar un poquito acerca del sonido. El sonido en realidad no es que hay un sonido como tal. Es la presión del aire que hace funcionar nuestro martillo y nuestro yunque en los oídos. A mayor presión, mayor amplitud. Y esto se ve bastante en partículas o con las partículas. Estas son las partículas del aire, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ponerle una amplitud no tan alta. El sonido, cuando se distribuye por el ambiente, manipula de tal manera las partículas que las presiona y las descompresiona, ¿de acuerdo? Y la frecuencia hace que esta presión sea mucho más fina, o sea, mucho más gruesa. ¿Sí se entiende? Entonces, así funciona el sonido. Y ustedes van a hacer una consulta acerca de este sonido, ¿de acuerdo? Del rango audible que tiene el ser humano. Preguntas hasta aquí. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta?
Bien. Les voy a tomar lista. Y por ahora nos daremos por bien servidos.